Bien, buenas tardes, casi noches ahorita a todos. Bienvenidos al Colegio de México. Siempre es muy grato para nosotros tener una nueva publicación en nuestro centro. No solamente por el hecho de que hay muy poca cantidad de publicaciones en español sobre temas de Asia y África, sino también porque pues, parte del propio trabajo de investigación de una buena parte de nuestros colegas o de otros colegas de otras instituciones. En este caso, además, nos es, creo que para todos, muy grato que el día de hoy estemos presentando un libro, una compilación realizada por Soledad Jiménez Tovar, quien además es egresada del Centro de Estudios de Asia y África. Desde esas épocas, a pesar de que no tenemos un área de Asia Central, estuvo trabajando con estos temas aquí y bueno, después partió, se fue a hacer sus estudios de doctorado y está otra vez acá en México y en esta ocasión nos presenta pues, su primer libro, en este caso publicado por el Colegio de México, por el CEA, y que además creo que es, si no el único, pues de los muy pocos que existen en nuestra lengua sobre Asia Central. Entonces, en este caso, pues, el festejo es múltiple. Tenemos un equipo ahora de 3 colegas del Centro de Estudios de Asia y África, algunos de ellos fueron sus profesores cuando estuvo aquí estudiando la maestría, y como es típico de las presentaciones de libros en el Colegio de México, pues les daremos la palabra primero a los comentaristas, a cada uno de ellos. Después le cederemos el micrófono a Soledad para que también haga los comentarios que considere de su libro y abriremos el micrófono al público para una sesión de preguntas. Recordemos además que al final habrá también una rifa, es decir, estos 5 libros que ven acá son 5 libros, pues podrán, no somos muchos hoy, así que hay más posibilidades que en otras ocasiones. Entonces, pues bueno, no se nos vayan al final porque bueno, va a haber una rifa de 5 ejemplares del libro. Sin demorarme más, les presento a Soledad y a nuestro primer comentarista de la tarde de hoy, que es el doctor Gilberto Condes. Soledad Jiménez Tovar es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y doctora en Antropología Social por el Instituto Max Planck de Antropología Social en Alemania. Durante la última década ha hecho investigación sobre la ex Unión Soviética, con especial énfasis en Asia Central y su relación histórica y cultural con China. Para el caso del doctor Gilberto Conde, que va a ser la primera participación de la tarde de hoy, es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, imparte cursos sobre geografía política e historia del Medio Oriente y del mundo islámico. Fue director de la revista del Centro de Estudios de Asia y África del 2012 al 2016. Es autor del libro Turquía, Siria e Irak, entre amistad y geopolítica, publicado por el Colegio de México en el año 2013, y coordinador de Siria en el Torbellino, Insurrección, Guerras y Geopolítica, publicado también por el Colegio de México el año pasado, en el 2017. Entonces le cedemos la palabra al doctor Gilberto Conde. Muchas gracias, Amaury. Y muchas gracias, Soledad, por invitarme a la presentación. Primero dije, ¿yo por qué? Bueno, citando a un clásico, ¿verdad? Pero, y luego ya como que me di cuenta, quizá sí tiene sentido. Este libro, cuando Soledad lo propuso al colegio, al Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, yo tenía el gran placer de ser el coordinador de publicaciones del CEA. Entonces llegó Soledad, me la presentó Carlos, que está del otro extremo de la mesa, y me presentó esta propuesta de libro. Y bueno, ya lo dijo Amaury, y está escrito en la introducción del libro, y creo que si estamos interesados por estos temas quizá lo podamos intuir.
casi no hay nada publicado, hay muy poco publicado sobre Asia Central y sobre antropología de Asia Central. Y no solo en nuestra lengua, no solo en castellano, es el caso, creo que en general, ¿no? En la academia internacionalmente. Entonces, para mí fue, bueno, híjole, a ver qué dice mi directora, pero le dije, venga, somételo, vamos a proponerlo, yo creo que es una súper oportunidad, y luego los autores, pues todos de primer nivel, me pareció una excelente ocasión que no podíamos dejar pasar, ¿no? Por ningún motivo. Y bueno, en español, que salga en español, creo que es realmente una gran cosa, ¿no? Desgraciadamente, en lengua española hay muy pocas casas editoriales que se puedan interesar por este tipo de libros, y pues el Centro de Estudios de Asia y África y sus ediciones realmente son una oportunidad muy, muy poco común para publicar este tipo de cosas, ¿no? Ahora, Asia Central, ¿será Asia y África? Parece absurda la pregunta, y sí lo es, por supuesto, pero yo me he encontrado con gente que me dice, no, es que en realidad Asia Central importa más bien a los que estudian Rusia, ¿no? O a los que estudian Asia Septentrional. Y yo me he quedado así como que, ¿será? Qué raro, ¿no? Porque ya oyeron por lo que leyó a Mauri de mi semblanza, que pues me intereso por el mundo islámico y para mí Asia Central tiene un lugar súper importante en la historia, no solamente de Rusia, de Asia Septentrional, sino de toda Asia. De hecho, de toda la oicumene afroeuroasiática, aunque seguramente este término, si no le gusta Eurasia a Soledad, menos le va a gustar, pero tiene una importancia muy importante en la historia de esta masa continental. Entonces, y bueno, no es que a mí me guste Eurasia, pero bueno, sobre todo si queremos hablar de Asia Central. Pero creo que es una región sumamente importante en la historia de esta masa continental, que es parte de lo que estudiamos en el Centro de Asia y África, y que está, en nuestro caso, en nuestro centro, está muy marginada, se le toca marginalmente, yo creo, en algunos de los cursos, por supuesto en historia de Medio Oriente, que en realidad abarcamos mucho más que Medio Oriente, en historia del siglo XIII al XVIII, pues hablamos mucho de Asia Central, pero es muy importante históricamente y luego es muy importante en la actualidad. En realidad, todas las regiones del mundo son importantes para entender la historia de la humanidad. Si quisiéramos conocer la historia de la humanidad, por supuesto que tenemos que también conocer o tener algún acercamiento a la historia de Asia Central. Pero Asia Central está tomando una relevancia creciente realmente desde 1991, que se desintegró la Unión Soviética, y creo que esta tendencia va a seguir en los años por venir. Entonces, este libro, ya de entrada por estas características, tiene una gran importancia. Bueno, el hecho de que trate de antropología, que trate de cómo se acerca
cómo nos podemos acercar a esta región desde diferentes ángulos. Supongo que ya mis colegas hablarán más de esto, pero el libro está dividido en 4 partes. Una que se llama Genealogías y que tiene que ver con la manera en la que se ven sí, podríamos decir, familias extendidas en la región. Otro sobre espacios, de cómo se vive el espacio, la región, el territorio en Asia Central por medio de tres trabajos. Otro que se llama Tiempo, que tiene que ver con identidad e historia, por decirlo rápidamente, y otro que se llama Actualidad, que también tiene que ver con tiempo y con historia, pero más desde un punto de vista de la actualidad. Las conexiones, o sea, leer este libro, creo yo que no es nada más un asunto de especialistas de Asia Central, es algo que puede nutrir también los acercamientos antropológicos y sociales en general hacia otras regiones del mundo y a otras realidades por contraste o por comparación, pero puede servirnos mucho. Yo quisiera rápidamente hablar un poco de este aspecto de las conexiones, ¿no? De cómo, y es un poquito una provocación, pero no voy a insistir en lo de la provocación, porque eso ya será para conversarlo con Soledad en privado, con vino en mano. Pero ahora estoy dando el curso de historia del Islam, de los orígenes al siglo XIII, y estamos viendo cómo desde la época del califato omeya se extendió con una rapidez bastante grande en 2 direcciones. Hacia el oeste, el norte de África, hasta llegar a la península ibérica en el 711, y hacia el este, hasta llegar al Jorasán por el norte y llegar a pues Fars y Sind, de hecho, ¿no? El Valle del Indo en la desembocadura del Mar Arábigo, también por esas fechas aproximadamente. Y en el Jorasán, bueno, se estableció una colonia de 50,000 árabes enviada por el califato de Damasco en Merv o Meru, según la pronunciación, que está en el actual Turkmenistán. De ahí pasaron a lo que ahora se llama Uzbekistán, conquistando Bujara, Samarcanda, Fargana, y se estableció desde muy pronto incluso una frontera con China entre el poder digamos, omeya de la época, el poder omeya, y el poder chino desde muy temprano, ¿no? Estableciendo fronteras. Entonces, y después, siglos después, los mongoles, cuando ocuparon ocuparon pues casi toda Asia y ocuparon los territorios de lo que fue el Imperio Abasí. Todo esto implicó contactos muy importantes, ¿no? Entre árabes, no árabes, persohablantes, etc. La riqueza de esta zona es muy grande y las interconexiones de toda ella también lo son. Bueno, paro mi provocación sin enunciarla del todo. Pero pues muchas felicidades a Soledad, a los colaboradores, al CEA por haber publicado esto, ahora con la coordinación de José Antonio y la dirección de Amaury García, y pues ojalá que tenga mucho éxito. Gracias.
Muchas gracias al doctor Conde. Nuestra segunda comentarista de la tarde de hoy es la doctora Marisela Connelly, es profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México en el área de China, de la que también es egresada Soledad. Es especialista en política exterior, historia de China, Hong Kong y Taiwán y problemas del medio ambiente en China. Es autora de La historia de Taiwán, publicada por el Colegio de México en el año 2014, y coordinadora de seguridad humana y medio ambiente y protestas populares en Asia y África del Norte, publicado también por el Colegio de México en el año 2016. Entonces, Marisela. Gracias. Bueno, antes que todo, quiero decirles que para mí es un gusto estar en la presentación de este libro, porque efectivamente Soledad Jiménez fue mi estudiante cuando estuvo aquí en el programa de maestría, y después, bueno, yo he estado en contacto con ella, he visto su trayectoria académica, todo el trabajo que realizó allá en Alemania cuando estuvo haciendo su doctorado. Me envió su tesis de doctorado, me contaba de sus experiencias en Kazajistán cuando estaba precisamente haciendo trabajo de campo. Y pues a mí siempre me entusiasmó mucho, ¿no?, el ver cómo Soledad estaba haciendo cada vez más sólida su formación académica. Y bueno, este libro pues es uno de los resultados de todo ese trabajo, además de, bueno, esa coordinación que vemos que se da con todos sus colegas con los que estuvo trabajando allá en Alemania, con los que estuvo también realizando sus estancias de investigación. Entonces, realmente para mí fue un placer leer este libro, porque es un libro en que vemos realmente ese trabajo de investigación serio, en el que los investigadores, los académicos, están seriamente comprometidos con lo que están haciendo. Se meten de lleno al grupo social que están estudiando. Aprenden las lenguas del área, y eso es muy importante, porque ellos finalmente, de una o de otra manera, pueden comunicarse con la gente con la que ellos están tratando y están estudiando. Entonces, en ese sentido, les digo, a mí me parece que este libro realmente está reflejando todo ese trabajo y todo ese bagaje intelectual que tienen estos académicos que contribuyen a este libro. Y bueno, como decía el profesor Gilberto Conde, en México, y yo me atrevo a decir también en América Latina, es difícil encontrar trabajos especializados de diferente índole, de diferentes disciplinas sobre Asia Central. Asia Central, que es un área muy importante en el contexto del continente asiático, y bueno, tiene connotaciones diferentes, concepciones diferentes, esta área de Asia Central. En términos históricos, Asia Central es el Asia Central de los pueblos autóctonos que están unidos por la fe, la cultura del Islam, pero que están divididos por la etnicidad, la lengua, la economía. Es esa Asia Central que comúnmente se conoce como Asia Interior. Pero también vemos a esa Asia Central de los imperios dinásticos asiáticos: árabe, persa, mughal, mongol, chino, otomano, que
en cada uno de sus períodos, buscaron explotar los recursos estratégicos de esta área. Como, bueno, usando diferentes estrategias para tratar de dominar estas sociedades. Y el Asia Central, dentro del sistema mundial moderno, en el que primero vemos a Rusia, a Gran Bretaña, a esa Rusia convertida después en Unión Soviética, a los mismos Estados Unidos, ¿no?, que van a seguir estrategias hegemónicas en Asia Central para imponer y para manipular términos como soberanía, como territorialidad, como autoridad, que van a generar, por un lado, pues el reclutamiento, la aceptación de algunos de estos pueblos, pero por otro lado también el rechazo. Y esta Asia Central, pues es el Asia Central de estados soberanos en los que persisten todavía las viejas formas que se dieron en períodos anteriores. Y bueno, es esta área en la que se ubican los textos de este libro, que, como decía yo antes, es un libro escrito por expertos en el estudio antropológico de los pueblos de Asia Central y que está llenando un vacío que pues ya lo teníamos, ¿no?, desde hacía muchísimos años, y ahora, bueno, este vacío empieza a llenarse. Y como decía el profesor Conde, este libro está compuesto por 12 capítulos que están divididos en 4 secciones: linajes, espacios, ubicuidades y miradas. Y en cada uno de ellos vamos a encontrar una información muy valiosa sobre los pueblos en cuestión. Vamos a encontrar también análisis profundo, una mirada escudriñadora que nos va a permitir adentrarnos en el conocimiento de estas sociedades y tener una mejor percepción acerca de su modo de vida. En la primera sección del libro lo que vamos a encontrar son los textos en donde se estudia el papel que representan los ancestros en la vida de las personas. Lo mismo el parentesco que existe de manera independiente a las filiaciones étnicas, como nos dicen, ¿no?, que es fundamental cuando se determinan las prácticas sociales. El capítulo de Ismail Bekova, que se centra en las particularidades del parentesco en Asia Central, la importancia que tiene por su papel de proveedor de seguridad social cuando el Estado ya no se hace cargo de ella, ya no se hace cargo del bienestar de las personas. Y pone esta autora en contexto el sistema de parentesco de los kirguis. Analiza los cambios fundamentales que se produjeron tras 70 años de formar parte de la Unión Soviética. Señala también que en el caso de los kirguis, el orden social es patrilineal. Luego, cuando llegamos al capítulo de Malikov, que analiza el carácter transétnico de los Huaya, ¿sí se dice Huaya? De los Huaya, sus estrategias matrimoniales y variaciones en la organización social. Los Huaya de Karnak y del Turquestán y Kazajistán del Sur. Los Huaya, que como nos dice el autor, son grupos vinculados con el profeta Mahoma o con los primeros califatos. Señala que este grupo es diverso en términos lingüísticos y que además se convirtieron en los garantes de la tradición religiosa, encargándose, por tanto, de los cultos religiosos. Sus marcadores de identidad han sido, como nos dice el autor, las genealogías y los santuarios. Estos grupos nos muestra el autor cómo fueron reprimidos por los soviéticos y durante ese periodo, pues ellos van a haber perdido su estatus político, económico y social. Ahora, en el capítulo
del IMAEVA, vamos a encontrar un análisis de la identidad en Kirguistán, tomando como ejemplo el pueblo de los Chelpech. Aquí vamos a ver cómo Al-IMAEVA escudriña la forma en que los habitantes de este poblado entienden su identidad. Luego, en la sección de espacios vamos a encontrar el capítulo de Finki Sankak, que exploran el significado de la identidad social. Se centran en la ciudad de Bujará, en donde dicen surge una identidad social inclusiva que hace que difícilmente se perciban las diferencias internas. El capítulo hace un reporte etnográfico de la configuración étnica en el oasis rural de Bujará, basada en una investigación de campo muy amplia que hicieron a inicios del siglo XXI, y muestran que los límites étnicos no se perciben como producto de la afinidad étnica, sino como resultado de la socialización. Vamos a ver cómo en Bujará los habitantes uzbecos y tayikos comparten un marco institucional al interior del cual pues coordinan todas sus interacciones. Los autores explican que las categorías étnicas a menudo contienen cargas emocionales muy fuertes y pueden ser difíciles de cambiar. Nos dicen también que los que hablan tayiko en Bujará no son tayikos en el sentido étnico. La gente niega que haya diferencia con los uzbecos. No son categorías excluyentes. Y los autores escriben textualmente: en el oasis de Bujará, uno puede llegar a ser uzbeco y seguir siendo tayiko al mismo tiempo, y no se percibe como una contradicción, ya que la fuente principal de identidad es la localidad y una forma compartida de hacer las cosas. Ahora, cuando pasamos al siguiente capítulo de Ham, vemos que discute sobre localismo e identidad entre los uigures de Xinjiang. Nos habla del significado de los espacios. Los espacios, dice este autor, son construidos porque se revisten de significados y de asociaciones, los cuales evocan emociones como el apego o sentido de pertenencia, que lo resume en el concepto precisamente de localismo. Él nos habla precisamente de lo que ha pasado a lo largo de los años en Xinjiang. Nos habla de cómo la presencia china ha hecho que vaya cambiando en cierta forma la forma en que se organizan. ¿Por qué? Porque cuando los Qing finalmente conquistan esta área, cuando en 1884 la establecen como provincia, y después, bueno, todo ese periodo histórico en que esta área forma parte de China, después cuando se establece la República Popular China, y qué es lo que sucede, que le imponen a todos estos pueblos las mismas políticas en cuanto al trabajo agrícola, en cuanto a la planificación familiar y la restricción de libertades políticas y religiosas. Entonces estos pueblos, sobre todo los uigur de esta área de Xinjiang, pues han experimentado todos estos cambios a raíz de estas políticas que se han puesto en práctica desde el gobierno central de Beijing. Y bueno, también han sentido la represión, sí, porque el gobierno chino lo que está tratando de hacer es que esta área de Xinjiang esté poblada cada vez más por grupos
Han, o sea, la mayoría Han, China, y con ello lo que están tratando de hacer, pues es tratar de ir haciendo a un lado a todos estos pueblos. Y si bien es cierto que las reformas económicas que se pusieron en práctica en China desde fines de la década de los 70 también han llegado a Xinjiang, tenemos ciudades muy importantes, muy modernas, sí, pero también autores que han hecho investigación en estas áreas se han percatado que precisamente las áreas en donde están estos grupos, sobre todo grupos selectos de los uigur, son zonas agrícolas poco desarrolladas, en donde todavía existe una gran pobreza y que el gobierno chino hasta ahora no les ha puesto la suficiente atención. Entonces, este capítulo de Han nos ubica en toda esta situación que se ha vivido en Xinjiang, y por eso mismo él dice que esto ha hecho que se haga énfasis en la pertenencia a un espacio en particular. Señala que el apego a la localidad ha estado por mucho tiempo incrustado en el sentimiento religioso. En Xinjiang, tanto el paisaje como el espacio están vinculados al Islam, nos dice. Ahora, Isabaeva estudia los asentamientos ilegales informales en su capítulo en el Kirguistán urbano, maneras en que diferentes actores transmiten su estatus de ciudadano, los procesos de identidad de los marginados, de los ilegales, que tratan de ser realmente ciudadanos. Ahora, cuando pasamos a la sección de ubicuidades, Pritchard discute sobre las diferentes concepciones de linaje. Uno marcado por procesos históricos y biológicos, y el otro por el resurgimiento del pasado en el presente. Nos muestra cómo en Kirguistán el sentido de identidad étnica y nacional se ha tornado múltiple. Sentido de sí mismo y las pertenencias construidos en relación con los objetos materiales. En el siguiente capítulo, Lai nos narra la entrevista que hace a una persona superviviente del Gulag de Kolyma, Shertai Subanov, que bueno, él es nacido en el este de Kirguistán, sigue el mismo camino de muchos que desafortunadamente caen en las manos de los soviéticos en el periodo estalinista y sufre la persecución, el arresto, los interrogatorios que llevan a una confesión forzada y que finalmente lo lleva al encarcelamiento y después a trabajos forzados en Kolyma. Kolyma, como ustedes han de saber, es un lugar de clima inhóspito, con temperaturas que a veces llegan a 40 grados bajo cero. Y esto me hizo recordar precisamente la novela de Dobrynin, ¿no? La futilidad de las cosas inútiles, que precisamente habla de lo que sucede a unos arqueólogos en Kazajistán y precisamente siguen todo este proceso, ¿no?, que describe esta persona que entrevista Light, ¿no? Entonces es interesante el ver cómo este autor hace ese estudio a través de estas conversaciones que tiene con determinados personajes. En el siguiente capítulo lo que vamos a encontrar es una historia etnográfica sobre la primavera, sobre las celebraciones del Nowruz en las partes montañosas de Tayikistán y en las cordilleras del Pamir. El Nowruz es la celebración, nos dice, del Año Nuevo Persa en el equinoccio de primavera. Lo aborda desde el punto de vista ritual, involucrándose en el proceso de crear y de expresar identidades colectivas en distintos niveles. Nos comenta que el Nowruz podría fungir como factor de integración regional y política en Tayikistán y también, ¿por qué no?, dice,
para lograr la integración nacional por sobre la regional. Finalmente llegamos a la sección de miradas, en donde Muratayeva trata de sacar a luz el valor sociológico de la conversación informal, el cómo se representa lo propio y lo extraño, cómo son transmitidos y traducidos. Nos explica cómo los sabores culinarios, lo que significa la lengua de vaca, la carne de caballo, ¿no?, que se convierten en especialidades de un nosotros étnico, ¿no?, como parte de nuestro grupo, que en este caso es el kazajo, ¿no? Entonces, es un capítulo sumamente interesante porque hace todo este análisis conversacional en torno a la comida. Y Walt, en el siguiente capítulo, nos habla del intercambio lingüístico en el cine de amor uzbeco. Analiza la película Super-Kelinchak, así se dice, Super-Kelinchak, que dice el super suegro o nuera, lo que hace de interés esta película, según el autor, es que se da un multilingüismo. Se usa el tayico, se usa el kazajo, se usa el caracalpaco, y para ver toda la influencia que tiene todo esto, y este multilingüismo, él también va a hacer un análisis de los diálogos que se dan en esa película específica para poder realizar este estudio. Y bueno, llegamos al capítulo de Soledad Jiménez Tobar. Soledad hace un análisis de las mayorías, de las minorías y márgenes en el Kazajistán contemporáneo. Resulta muy interesante la forma en que explora la identidad de la mayoría, de las minorías y de las excepciones. La forma en que ella usa su propio caso como investigadora mexicana en Kazajistán, y la forma en que la perciben observando sus características físicas. También en cuanto a su forma de vestir. Ella introduce una conversación que tiene con una persona de ahí de Kazajistán. Y en ese diálogo, cuando está haciendo su investigación de campo, la persona con la que está hablando se asombra de que ella no hable kazajo. Y ella le dice, bueno, no hablo kazajo, hablo ruso. Y le pregunta que de dónde es, y ella le contesta que es de México. Y es muy interesante lo que responde esta persona, porque le dice, pero usted debe de saber kazajo, debe de entender kazajo. Esta es su lengua materna. Todos los mexicanos son kazajos. Nosotros mismos migramos allá hace 10,000 años. Y por supuesto esto deja perpleja, ¿no?, a la autora de este capítulo. Y bueno, ella también se da cuenta de cómo perciben no solamente a ella como mexicana, y cómo se perciben ellos mismos como un centro que se proyectan hacia afuera, ¿no?, la importancia que ellos mismos se dan, sino también cómo ven a los otros, los que aquí llaman los de ojo azul, la gente que llega a Kazajistán de Europa, de Estados Unidos. Y la autora nos comenta que todo esto está relacionado con la performatividad, la dimensión fenotípica, que juegan un papel importante en el trabajo de los investigadores que pues están realizando sus investigaciones en esta área. Y
también nos muestra los rasgos característicos de la sociedad dungana, ¿no? Divididas en género, con estructuras patriarcales, ¿no? Entonces es bien interesante este capítulo de Soledad Jiménez, porque nos dice mucho, ¿no?, acerca de la identidad de estos kazajos, de cómo se perciben a sí mismos y de cómo perciben al otro. Entonces, en síntesis, yo lo que les puedo decir es que este libro realmente es un libro de los que valen la pena leerlos de principio a fin. Y que, bueno, yo lo que les recomiendo pues es eso, que lo lean, que lo revisen con detenimiento. Y sobre todo los que se van a sacar uno de estos libros en la rifa. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Connelly. Y bueno, nuestro tercer comentarista de la noche es el doctor Carlos Mondragón, licenciado en Historia por la UNAM en 1996, maestro en Antropología por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres, SOAS, y doctor en Antropología Social por la Universidad de Cambridge en el año 2003. Desde 2008 es profesor investigador en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Ha realizado numerosas jornadas de trabajo en el Tíbet y las islas del Pacífico en relación con la antropología ambiental y la antropología histórica. Es autor de Un entramado de islas, persona, medio ambiente y cambio climático en el Pacífico Occidental, publicado por el Colegio de México en el año 2014. Carlos. Muchas gracias, Amaury. Bueno, pues a mí me toca la suerte de comentar al final. De manera que hay cosas que no conviene repetir, pero eso me da el lujo de poder enfocarme en algunos temas para los que creo que sí tiene relevancia mi presencia en esta mesa, porque por lo demás yo no soy especialista en Asia Central, sino en Asia Interior, que aquí la discriminan de manera explícita. Creo que vale la pena varias cosas. La profesora Connelly ya nos dio una descripción, un comentario bastante puntual de los contenidos del libro. Yo lo que quisiera sería suplementar eso con varias observaciones relacionadas con la relación que he guardado con Soledad desde que fue nuestra alumna aquí en el colegio y que informan la construcción de este libro. Ya lo han dicho que es un libro importante porque tiene este carácter de un análisis antropológico por diferentes autores sobre una región del mundo que relativamente está aún todavía marginada en la literatura académica de nuestro medio. Pero yo iría más lejos. Siempre es un lugar común hablar de que el libro que uno está presentando en una mesa dada casi siempre es un libro excepcional y es importantísimo y vayan a comprarlo todos. Este libro en verdad sí es muy importante. Es muy importante al grado de que incluso yo sugerí que le deberían de haber cambiado el título para hacerlo más explícito para el lector no especialista o el lector que no está particularmente avisado de quién sería Soledad o de qué trata esto, porque tiene dos cualidades que lo hacen especial. La primera es que es un libro ejemplar de estudios antropológicos. O sea, como antropología, este libro ofrece una serie de ideas, una manera de hilar temas más o menos comunes a muchas tradiciones y escuelas antropológicas, incluida la mexicana, pero lo hace de una manera muy novedosa y muy efectiva. En ese sentido, sí nos ofrece nuevas perspectivas, ¿no? Que además lo hace sobre Asia Central, es la segunda cualidad que tiene, porque
En efecto, lo que estamos mirando aquí son una serie de capítulos de autores que no solo es que sean antropólogos especializados, son de los mejores antropólogos que hay hoy día sobre Asia Central, y son pocos. Y esos antropólogos son además en su mayoría, o bueno, cuando menos creo que más de la mitad son, se pueden describir como investigadores emergentes, o sea, es decir, son gente que aún está madurando su trabajo. Y en ese sentido este libro está reuniendo experiencias, miradas muy actualizadas, muy actuales y muy de vanguardia en cuanto a la manera en que se están tratando sus temas. Entonces ya solo por esas cualidades ya constituye un buen libro, por ejemplo, para la docencia en antropología, ¿no? En estos días me ha tocado tener que comentar trabajos de algunos colegas que trabajan en temas de antropología política en México y justo están hablando de temas de identidad, ciudadanía, Estado, indigeneidad, etcétera. Y lo que me doy cuenta es que están utilizando modelos ya un poco cansados, un poco anticuados. A veces uno no sabe si está leyendo antropología política o ciencia política, porque no hay primero una especial cualidad etnográfica en el trabajo, lo cual sí se observa aquí, ya lo mencionó Marisela. Pero además no hay frescura en las ideas, ¿no? Ni en los modelos que se están utilizando. Entonces, en ese sentido es ejemplar la manera en que Soledad eligió construir este libro, ¿no? Traerlo a la mesa, ¿no? Traer a todos estos autores a un solo tomo y hacerlo de una manera que sí tuviera sentido. Pero además es bastante... estás loca, Soledad, porque es bastante ambiciosa la manera en que lo hiciste. Separarlo además de las nuevas perspectivas que nos estás ofreciendo, lo hiciste a partir de 4 ejes, ¿no? De linajes, espacios, ubicuidades y miradas, ¿no? Uno se centra en el parentesco y la genealogía. Otro, el de espacios se centra en la pertenencia, la cual es interesante porque se hace énfasis no necesariamente en la pertenencia territorial, que es la que siempre, es la que ya estamos demasiado acostumbrados a estar observando, sino en este caso, por ejemplo, en torno a la casa, ¿no? En un sentido definido en un sentido amplio, ¿no? Y aquí es en donde está el tema de parentesco y genealogía también. Esto del tiempo está muy bien abordado. Hay algo para todos aquí, incluso hasta hay un calendario tradicional, lo cual me emocionó, que dije, oh Dios mío, también se metieron con calendarios, ¿no? Pero además, ancestralidad materializada en instrumentos musicales. O sea, esto da cuenta de un tipo de etnografía muy fina, ¿no? Y muy cuidadosa. Historia oral y social, o sea, el que quiera saber algo sobre el Gulag y cómo sufrieron en el Gulag también lo pueden encontrar aquí, ¿no? Es decir, hay algo para todos en estos temas, pero están muy bien hilados, o sea, están llevados de una manera que se complementan unos con otros y arrojan algo que es muy especial, arrojan esta visión de una complejidad relacional en torno a Asia Central, que nos deja no con definiciones y categorías claras, sino con una serie de exploraciones, explicaciones abiertas sobre fenómenos complejos, ¿no? Y sobrelapados que tienen que ver con identidad, pertenencia, autoadscripción, ¿no? Y formas en que se muda a veces la identidad étnica o lingüística o histórica. Entonces es un libro además bastante amplio en cuanto a la cantidad de temáticas, ¿no? Que aborda. Para colmo, invitaste a Sergei Abashin, que además nos recuerda, creo que, bueno, tú creo que sugeriste otras ideas y ahorita nos puedes contar por qué te interesó tanto que su epílogo estuviera ahí. Para mí lo que me parece que hace, entre otras cosas, es que nos recuerda que además hay una mirada muy importante y un antecedente muy importante ruso, ¿no? Porque la mayoría de esta gente está reivindicando ¿no? Estas identidades complejas en el periodo postsoviético, ¿no? Estamos viendo el Asia Central actual,
pero aquí sigue habiendo un componente ruso inevitable, ¿no? Y Abashin lo recuerda de una manera muy efectiva. Pues sí, no sé, digo, hay varias cosas que se podrían decir aquí. La mayoría de los autores están adscritos a universidades europeas y en ese sentido también nos ofrecen miradas hacia cómo se está abordando Asia Central hoy por hoy en las instituciones más avanzadas en su trabajo sobre esta región. Es gente de muy diferente origen, además, ¿no? O sea, es bastante multiétnica la composición de los autores. Y me gustó mucho cómo resuelves. Ya lo habías hecho antes, yo ya te conozco, ¿no? Ya habías hecho antes esto. Llevas tiempo ya desarrollando esta manera de introducir la reflexividad de tu experiencia, ¿no? Con lo que te están ofreciendo los informantes y las personas con las que interactúas, de manera que logras llevar esa experiencia de familiaridad extraña, ¿no? a un lugar en donde nos puedes poner de manifiesto las propias ideas de esta gente sobre sus nociones identitarias, ¿no? Que es la mejor manera de hacer reflexividad, creo yo. Y de nuevo, aquí no nos estás dando certidumbres, lo cual es muy refrescante porque para eso es la antropología, ¿no? Para descolocar conceptos, no para ofrecernos categorías fijas, ¿no? Que es algo que necesitarían recordar algunos antropólogos políticos en México, que o niegan al indígena o lo sobresaltan, ¿no? Lo sobredimensionan, entre otras cosas. Sería muy interesante el tipo de aproximación relacional que estás haciendo aquí, ¿no? De niveles múltiples y de complejidad a una zona como México, en donde creemos que ya tenemos todo resuelto. Digo, cuando menos en cuanto a las categorías analíticas. Hay algo que sí me parece que le faltó al libro. Bueno, dos detalles. Uno es un buen mapa o dos buenos mapas. Eso es algo que, bueno, ¿no? Tiene buenos gráficos, ¿no? Tiene buenas gráficas, tiene fotos muy informativas. En ese sentido, no es que le faltara contenido gráfico, pero sí faltaron mapas, ¿no? O cuando menos 1 o 2 mapas para colocar bien a la gente. Tal vez, yo no sé si se puede corregir eso en las versiones electrónicas, ¿no, verdad? Estoy hablando con Cintia, que es la editora. ¿Sí se puede? Repaginar o algo así, o poner como suplemento o algo así, ¿no? Sería interesante, digo, sería útil para... Sí. Sí, había otra cosa que también iba a decir, que era un reclamo a nuestro director. Bueno, no por ti, no por ti, sino por la oficina del director, que ya se me olvidó, ya se me fue la... Sí, ¿verdad? Ay, Dios, ya se me fue la onda, ya no entendí qué iba a decir, pero sí, bueno, yo creo que tendríamos, realmente nos toca hacerle una promoción amplia a este libro. Es muy útil, tiene algo para todos. Nos va a servir, desde luego va a servir aquí en el Centro de Estudios de Asia-África. Por muchas razones no tenemos un programa dedicado, ¿no?, a la región de Asia Central, pero es inevitable que aquí se reúnen muchísimos temas que son clave, ¿no?, para otras de las áreas que cubrimos en nuestro programa de estudios. Entonces va a ser muy útil esto para intervenirse. Y ya me quedé intrigado en lo que te iba a decir, Amaury, porque sí era importante, ¿no? Era un reclamo que tenía que ver creo que con la manera en que se promocionan los libros, pero no me acuerdo. Bueno, como sea. ¿Se promocionan? Sí, porque creo que a veces los dejamos un poco al destino de publicaciones, que no es por criticar a publicaciones, sino por darle seguimiento. A veces hay libros que merecen la pena, y basta con... Sí, presentaciones, y también hablar a veces directamente con una llamada o una, ¿no?
hablar directamente con gente en librerías relevantes. En fin, bueno, algo se me quedó en el tintero, pero ya no los quiero cansar. Muchas gracias por tenerme aquí en la mesa y muchas felicidades. Perdón, claro, una de las primeras cosas que ocurrió con Soledad cuando su titulación de maestría, recuerdo muy bien que tuvimos la ocasión, no sé por qué hubo una ventana de oportunidad muy rara en la que nos aceptó la Junta de Profesores en ese tiempo, que fue 2008 o 2009, que invitáramos a Peter Perdue, ¿no? Este historiador de Asia Interior, un distinguido profesor de la Universidad de Princeton, a ser uno de los lectores de la tesis de Soledad. Y claro, entonces no es un reclamo grave, es decir, tendríamos que volver a hacer ese tipo de ejercicios porque son muy importantes, ¿no? Esto también le dio una proyección y una visibilidad a nuestros alumnos y a nuestro trabajo que vale la pena, ¿no? Y sí, bueno, en realidad no es un reclamo, es no, más bien todo lo contrario. No, sí lo hemos hecho en otras, no con la administración actual del centro, pero sí lo hemos hecho en otras ocasiones sobre todo en tesis de maestría no es tan frecuente, fue más frecuente en tesis de doctorado, pero sí sería importante pues otra vez recuperar algunas de esas prácticas. Hay veces que tendremos dificultades con cuestiones financieras, cada vez, no solo en el colegio, en general son más, pero bueno, eso es algo que se puede volver a involucrar, por supuesto que sí. De hecho, tampoco no es hacia la mesa ni nada por el estilo, pero un comentario hablando de reclamo. Pues tuvimos ciertos reclamos, el centro, por cuenta de la publicación del libro, y no por el tema del libro, no por la importancia del libro, sino porque se están configurando ciertas políticas editoriales con las que no todos estamos en favor, a pesar de que las podemos entender, y algunas de ellas tienen que ver con que se eviten publicar libros de autores que sean externos al Colegio de México. Entonces, pues ahí hubo una defensa también importante de nuestro centro con el caso del libro de Soledad, no solamente porque ella es del Colegio de México, a pesar de que no trabaje aquí, es egresada nuestra, hizo su maestría aquí con nosotros, sino también por la propia importancia del libro y por la escasez de materiales de este tipo. Finalmente, pues bueno, aquí está el libro, se ganó la pelea, pero pues también hay otra serie de cuestiones a veces con políticas editoriales que se van más allá del centro. Entonces, bueno, muchas gracias a Carlos por su participación y le damos la palabra ahora a Soledad. Bueno, voy a tratar de ser breve. Creo que casi todos los que están aquí me conocen y saben que no soy de hablar mucho. Sí, yo también te quiero, Clara. Pues sobre todo les agradezco a todos por venir esta noche y pues más que contarles sobre el libro, porque creo que ya realmente es poco lo que yo puedo comentar, quisiera narrarles un poco por qué la gente que está sentada aquí pues me está acompañando, ¿no? O sea, por qué decidí invitar a cada uno de ellos. Este libro se parece a mí en muchos sentidos en términos de que apareció de la nada. O sea, que nadie se explica cómo lograron publicar un libro de un autor que no trabaja en el Colmex, pero aquí está. Y eso es algo que alguna vez me dijeron en el Instituto Max Planck, así de que pues es que nadie te conocía, no eres amiga de nadie, no eres estudiante de ningún amigo de los directores, simplemente llegaste, ¿no? Y yo diría que un común denominador con la gente que está sentada aquí es que efectivamente también los conocí así. O sea, al primero que conocí pues fue a Carlos Mondragón, porque bueno, él fue mi asesor de maestría. Recuerdo que pues yo llegué así una tarde, toqué así su puerta, él estaba con bueno, quien conoce a Carlos no me dejará mentir, tenía sus manitas sobre el teclado, nunca quitó las manos del teclado. Y le dije, hola, pues vengo porque quiero que me dirijas tú la tesis, y él me dijo,
¿hiciste cita con mi secretaria? Y yo dije, no, pero igual de todos modos no importa, o sea, me vas a dirigir la tesis y así de, ¿y crees que llegas de la nada? No, o sea, no sé quién eres y asumes que te voy a dirigir la tesis, sí. Ok, tráeme tu proyecto y luego vemos. Y bueno, aquí estamos 10 años después, o sea que funcionó. De esa gente, al segundo que conocí así de la nada, pues fue a Mauri, porque Carlos le comentó que yo estaba haciendo la tesis con él, y a Mauri llega un día, yo estaba en un pasillo así, en esos años en los que uno es estudiante de maestría y pues realmente uno no importa, o sea, es como una especie de bicho ahí que está sentado, pero pues no tiene realmente emociones, no tiene vida, etcétera, ¿no? Y entonces llega Mauri de la nada y me empiezan a hablar así en un ruso con un perfecto acento moscovita, que yo me quedé mirando a Mauri así como, ¿de dónde salió? ¿No? O sea, y de ahí pues ya, bueno, a Mauri tuvo que perdonarme mi acento centroasiático. No es que no pueda hacer un acento moscovita, pero pues suena más bonito el acento estepario. Pero también con Amaury, o sea, desde el principio, pues realmente nos sentamos a tomar café para hablar sobre sus años en la Unión Soviética, ¿no? Entonces fue toda una experiencia. Él no era director cuando este libro fue aprobado, pero en cuanto llegó a la dirección, pues también, o sea, para todo siempre le dio salida, ¿no? Lo más rápido posible. La tercera persona que conocí así subrepticiamente pues fue Marisela Connelly, probablemente usted no lo recuerde. Yo me acuerdo que estaba revisando unas cosas, precisamente el trabajo de Peter Perdue, que estaba yo así obsesionada con este libro, China Marches West, que son 700 páginas, que a la gente que está obsesionada con la historia de la dinastía Qing, pues es parte de nuestro corazón. Bueno, Ivonne no me deja mentir. Y recuerdo que toqué la puerta de la profesora, ella abrió, igual, o sea, hizo la misma cara que los otros dos, así como que esta muchacha de dónde salió. Y llegué así a pedirle una biblioteca, o sea, yo estaba muy preocupada porque necesitaba saber de historiografía sobre las rebeliones musulmanas en esta dinastía Qing tardía en el siglo XIX. Y bueno, ella me mandó algunos artículos, o sea, porque me dijo, bueno, pues vaya a la biblioteca, ¿no? O sea, que sí, debía haberlo hecho. Y eso era mucho antes de que ella se convirtiera después en mi profesora, precisamente para el periodo Qing. Y pues ya, o sea, yo le decía a ella que alguna vez le comenté que para mí esa bibliografía fue fundamental y después se convirtió en el inicio de después mi tesis de doctorado, ¿no? Entonces, pues sí, también le tengo muchísimo aprecio a la profesora Connelly. Y bueno, el último que conocí es a Gilberto, pero también aparecí de la nada. O sea, no es verdad que Carlos nos presentara, no es verdad. No. O sea, Carlos me dijo, pues voy a hablar con Gilberto a ver qué dice. Cuando llegué con esta idea loquísima, este libro, bueno, les cuento nada más una anécdota. Traje a los alemanes al Congreso de Alada de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, que tuvo la sección México, que tuvo un congreso en Colima. Y entonces yo dije, bueno, quiero ir a México, pero no tengo dinero, ¿qué puedo hacer? Entonces fui a convencer al director del instituto, y si él decía sí, va a la comitiva, pues entonces ellos me iban a pagar también mi viaje, ¿no? Porque además era yo la guía de turistas. Y así fue. Y después dijimos, bueno, si ya organizamos todo un panel, ¿por qué no convertirlo en libro, no? Y entonces ya fui corriendo así, angustiada a preguntarle a Carlos. Me dijo, pues allá abajo está Gilberto, pero no nos presentó. Que conste. Entonces, bueno, llegué con Gilberto. Cuando yo era estudiante en el CEA, Gilberto, pues estabas en Tijuana, creo, ¿no? En aquel tiempo en el Colegio de la Frontera Norte.
Y justo yo me estaba yendo a Alemania ya a hacer el doctorado cuando pues Gilberto llegó. Entonces nunca tuvimos oportunidad de encontrarnos, sino hasta 2014, cuando llegué a proponerle esa idea loquísima. Y, o sea, no es verdad no es verdad que Gilberto me dijo, déjame preguntarle a mi jefa. No es verdad. Gilberto me dijo, sí, hagámoslo. Está padrísimo, vamos a hacerlo. Y luego vemos. Sí, entonces, Más bien dije, no hay que preguntarle. Sí, entonces, bueno, pues aquí además hay, o sea, entre el público también hay pues mucha gente que ha estado conmigo todos estos años. Podría contar, realmente son tan poquitos que podría contar la historia de cada quien, pero la verdad tengo muchas ganas de comer empanadas rusas. Y creo que todos tenemos ganas de comer empanadas rusas, entonces no me queda más que agradecerles por haber venido esta noche y pues vamos a comer. Sí.